con el fin de determinar racionalmente si hay o no un Dios, el cual es la razón que nos reúne hoy en este debate, necesitamos conducir nuestro pensamiento de acuerdo a los principios fundamentales de la lógica y hacernos dos preguntas básicas. La primera, ¿hay buenas razones para pensar que hay un Dios? Y la segunda, ¿hay buenas razones para pensar que no? Dejaré que el señor Tapia exponga las razones que él sostiene para la negación de la proposición Dios existe. Hablo de razones porque la negación de una proposición, esto es un tipo de enunciado que tiene valor de verdad, en tanto pretende comunicar información mediante la cual se puede describir la realidad y razonar sobre ella, está también sujeta a justificación en cuanto es una negación y una negación no es otra cosa que una afirmación negativa. Y esto no es otra cosa que lo contrario, es decir, es lo contrario de aquello que yo sostendré, es decir, una afirmación positiva que responde al mismo objeto en cuestión. Y como tal, ambos bandos tenemos la carga de la prueba, tal y como también lo explica la doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia, Carla H. Sánchez, en su libro Argumentación ilógica. Si se quisiera postular que no es posible demostrar la inexistencia de Dios, se estaría cometiendo un gran error, siendo grande el error en virtud de que la existencia o inexistencia del objeto en cuestión es sumamente relevante para la vida. Y sería pues un gran error porque hay por lo menos tres maneras de poder demostrar la inexistencia de algo. La primera es demostrando que su realidad es imposible. La segunda es demostrando que faltan algunos signos reveladores que estarían presentes si Dios existiese. Y la tercera es, en cambio, demostrando que faltan pruebas positivas de su realidad y que por tal ausencia de pruebas positivas no es razonable creer que Dios existe, tal y como lo explican los doctores en filosofía Michael J. Murray y Michael C. Rea en su libro Introducción a la Filosofía de la Religión. Si por otro lado se quisiera postular que no se va a sostener en este debate un ateísmo activo, en el sentido de afirmar la inexistencia de Dios, sino un ateísmo pasivo, en el sentido de simplemente no tener una creencia en Dios, pues además de ir por medio de esta postura en contra de lo que ha significado ser ateo tradicionalmente, en contra además de aquello que incluso múltiples filósofos ateos contemporáneos postulan, como por ejemplo William Rowe y Graham Oppy, entre otros, esto es que ser ateo significa negar la existencia de Dios, pues resultaría también que las implicaciones de ello serían que el ateísmo es verdadero incluso si Dios existe. Esto se debe a que se puede tener una creencia o no sobre una determinada sobre una determinada cosa de forma subjetiva. Por lo que, si se quisiera sostener que el ateísmo es solo un estado psicológico en el cual aquel que lo sostiene cree que Dios no existe, o dicho de otro modo, no se tiene una creencia en Dios, en lugar de ser una afirmación positiva que describe la realidad, pues no importaría si Dios existe o no, dado que se podría seguir sosteniéndola sin más, siendo una verdadera creencia para el ateo, aunque no sea de facto una creencia verdadera. Por tanto, se sigue que esta forma pasiva de ateísmo sería verdadera tanto si Dios existe como si no, siendo así un pensamiento totalmente trivial y además no razonable. Aclarado esto, con el objetivo de que se reflexione sobre estas verdades, procederé a demostrar que sí hay un Dios mediante dos modos, siendo ambos a posteriori. El primer modo consiste en demostrar filosóficamente, y término que utilizo en el sentido de hacer patente la veracidad de la proposición Dios existe por medio del razonamiento, a partir de los efectos y retrocediendo hasta la causa. Y el segundo modo, en cambio, consiste en mostrar mediante pruebas empíricas indirectas la veracidad de la misma proposición. Con respecto al primer modo, hay tres vías mediante las cuales quiero demostrar la existencia de Dios, siguiendo la demostración del filósofo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, parte primera, cuestión segunda, artículo 3, y abro comillas. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento, pues es cierto y lo perciben los sentidos que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto,
La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. La segunda es la que se deduce de la causa eficiente, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa que es imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia y esta, sea una o múltiple, lo es de la última. Puesto que si se le quita la causa, desaparece el efecto, si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera, y todos la llaman Dios. La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Y dice, encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Si, pues, todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes, es decir, la segunda vía ya leída. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. Cierro comillas. Por otro lado, con respecto al segundo modo, sabemos que el universo comenzó a existir. Tenemos numerosas pruebas científicas de esto, las cuales son proporcionadas por el modelo cosmológico estándar, conocido popularmente con el nombre de la teoría del Big Bang. Así como lo probaron los padres de este modelo, como Georges Lemaitre, George Gamow, Albert Einstein, entre otros, también lo ha reiterado en la actualidad la comunidad científica. Por ejemplo, el recién fallecido doctor en física Manuel M. Carreira explicó en su libro Metafísica de la Materia que, abro comillas, si uno define universo como la totalidad de cuanto existe de orden material, directa o indirectamente susceptible de verificación experimental, al menos por sus efectos pasados o presentes en el entorno observable, pues un punto de vista plausible dentro de la física moderna es el considerar al espacio y el tiempo como atributos o parte del mundo material, de modo que no se les puede atribuir realidad excepto en conexión con la existencia de la materia. Es así necesario decir que antes de existir el universo no había antes, porque no había tiempo, como tampoco había espacio. Esta posición es coherente con el modo en que la teoría de la relatividad trata ambos parámetros, de modo que no se puede hablar de ellos, es decir, del espacio y el tiempo, si la materia no existe. Como consecuencia, el tiempo tuvo un comienzo, y no es inteligible un tiempo anterior a la creación. Cierro comillas.
Lo mismo dejó muy claro el doctor en física Sergio T. Arzayus en su libro El Big Bang, aproximación al universo y a la sociedad, diálogo sobre el origen del mundo, que, abro comillas, si regresamos a la pregunta original, es decir, ¿qué había antes del Big Bang? La respuesta, basada en los razonamientos que hemos avanzado relativos a la naturaleza del tiempo, es muy sencilla. Nada. Preguntar ¿qué había antes del Big Bang? No tiene sentido porque el tiempo mismo surgió con la materia y la energía originadas en el Big Bang. Cierro comillas. Y así podría seguir citando a muchos más eruditos para los cuales estas verdades son evidentes y de las cuales, por medio de la divulgación que hacen, tenemos el privilegio de participar y recibir. Por tanto, en virtud de aquello que sabemos por medio de los descubrimientos empíricos de la ciencia moderna, puedo declarar que la materia, la energía, el espacio y el tiempo tuvieron un comienzo. Y dado que hubo un cambio, es decir, que pasaron de no ser a ser, o de potencia a acto, este cambio es imposible que se haya dado por causa sui, dejando así solo una explicación posible, esto es, una causa eficiente, la cual necesariamente debe ser independiente y diferente del efecto. De estas pruebas indirectas se sigue por deducción que dicha causa eficiente debe ser inmaterial, atemporal, intencional, volitiva, poderosa, trascendente e inteligente. Es decir, que aquello que le dio el ser al universo debe explicar la causa material, formal, eficiente y final. Y para hacer esto plenamente, se deduce que aquello que lo hizo es inmutable o acto puro. A este le llamamos Dios. Y de todas las religiones o corrientes teológicas, el Dios que es objeto de la fe cristiana se identifica con el Dios que descubrimos mediante el método racional metafísico. Muchas gracias por haber tenido la bondad de quedarse a escuchar el tema de este vídeo hasta el final. Si es de su agrado y lo quieren, pueden apoyar este apostolado dejando su me gusta y difundiendo esta transmisión en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y demás plataformas, e incluso por medio de una donación libre por PayPal. El link se encuentra en la descripción de este vídeo. Muchas gracias desde ya. Un saludo y hasta pronto.